¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Hoy es 25 de abril de 2026 y eso significa que hemos llegado casi al Ecuador del Mutua Madrid Open. Estamos aquí en la Caja Mágica, esto es Game Set Madrid y como siempre vamos a proceder a analizar una jornada que va a ser sencillamente espectacular y lo vamos a hacer con el equipo médico habitual, con Germán Abril. Germán, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Con José Antonio Mielgo, ¿qué tal? Muy buenas. Doctor Arenas, muy buenas. Soy doctor, que lo sepas. Sí, lo sé, lo digo, por eso lo digo. Es correcta la afirmación, soy Claro. doctor Arenas. ¿Qué tal, Agos? ¿Cómo estás? No sabía esta parte, me la estoy enterando ahora. Doctora Nenas, bienvenidos a todos. Contentos de estar un nuevo día acá. Primer fin de semana, además nuestro aquí, ya pensando en que el próximo vamos a estar conociendo quién será la campeona y campeón de este Mutua Madrid Open 2026. Bueno, enseguida os contamos todo lo que va a pasar en el día de hoy, que es muchísimo, pero es que lo que sucedió en la jornada de ayer todavía nos tiene prácticamente temblando. Y hay que empezar por orden de escalafón y de prioridades por Jannik Sinner, el número 1 del mundo que compareció aquí en el Mutua Madrid Open. Fue su carta de presentación en un duelo que se le complicó quizá más de lo que nosotros teníamos previsto, pero esto es tenis y al final lo de que no es rival fácil y todo esto parecen topicazos, pero es una realidad, Germán. Porque ver que Jannik Sinner se deja un set ya es novedad, ¿no? Es una noticia, no se había dejado prácticamente ninguno, solo uno con Mahac en Monte Carlo hace un par de semanas, y verlo perder el primer set además contra Benjamin Bonzi y tener que remontar es algo bastante llamativo. Es verdad que el francés estuvo muy bien. Sorprendente también que ganara en el tiebreak porque no está acostumbrado tampoco a perder demasiados tiebreaks últimamente Jannik Sinner, pero bueno, se repuso a tiempo. Algún problema físico también de Benjamin Bonzi y Jannik Sinner, el gran favorito, que regresaba a Madrid y puso tierra para pisar la tercera ronda del torneo. Es verdad que después de ese primer set ya sí vimos a ese Sinner que se pone serio en pista, que dice ahora voy a ganar y no le dio prácticamente opción al francés. Y luego fue curioso verle como espectador en el partido de Rafa Jodar, probablemente tomando ya nota de cómo viene nuestro madrileño y porque también bueno, asoma por ahí en un posible desenlace entre ellos más lejano en el cuadro. Sí, un Jannik Sinner que, a ver, lo ponemos como gran favorito, sobre todo además sabiendo esta noticia que conocimos en el día de ayer, en el que Carlos Alcaraz anunciaba que no va a estar en Roma y en Roland Garros. Me parece que los focos ahora sí van a quedar en él, en un jugador que el año pasado no pudo venir a disputar estos partidos, por estos torneos, por estar suspendido. Me parece que está haciendo todo para poder tener una buena gira de tierra. Habrá que ver cómo internamente toman este primer set perdido por parte de su equipo y sobre todo por parte de Jannik, porque si algo conocí un poquito en este tras bambalinas que nosotros los periodistas podemos conocer, en Miami, por ejemplo, a ver, llovía y no había pistas techadas, no había estadio techado y él igualmente iba a la cancha central a entrenar. Es alguien muy aplicado, muy metódico, le interesa mucho el detalle minucioso en su trabajo y esto, conociendo cómo trabaja su equipo, me parece que no va a ser dejado solamente aparte, va a ser algo, un caso de estudio por lo menos internamente para ellos. Bueno, mencionabais que Jannik Sinner estuvo luego en el partido de Rafa Jodar y mencionaba también a Agos que fue el primero prácticamente en reaccionar a esa noticia que conocíamos en el día de ayer, esa notificación por parte de Carlos Alcaraz de que no podrá estar ni en Roma ni en Roland Garros por culpa de esa lesión de muñeca que le ha impedido jugar aquí el Mutua Madrid Open. Pues el italiano, precisamente justo al acabar el partido, fue el primero en reaccionar a esa confirmación de la ausencia de Carlitos en París. Una noticia que tú no sabes, triste para el tenis, Carlos Alcaraz no va a estar en Roland Garros. Just now? Or? 1 hour ago. Una hora. Oh, Set for tennis. yeah, that's tough. That's very tough. You know, this kind of injuries, you know, you have to go, I guess, very, very slow, you know, but it's set for tennis. I mean, Carlos, defending champion, and, you know, me being a competitor, you always want to play against the best in the world, and he definitely is the best in the world here on this surface, so it's a sad news, so I wish him, you know, to recover as fast as possible. Hopefully getting ready then for Wimbledon, but yeah, it is very sad, and I was not expecting that. So it's a very fresh news. Pues es un detalle y me han contado después que en petit comité, dentro del propio vestuario y con la gente del torneo, él manifestó estar afectado, ¿eh? O sea, que realmente la noticia le había impactado y que lo que me decían es que no era nada impostado, sino que realmente él se preocupaba por la salud de una persona que para él es más que un rival, tiene una relación que
creo que es súper positiva para el tenis y ayer lo demostró. Sí, a ver, tienen un vínculo bastante estrecho, ¿no? Es algo poco, no muy habitual, ya lo vimos en su momento con Rafa y con Roger, ¿no? Que también tenían muy buena relación, pero es verdad que entre ellos la diferencia, la brecha de edad es mínima, tan solo 2 años mayor Jannik Sinner que Carlos Alcaraz y bueno, tienen muy buena relación, ¿no? Ya incluso el año pasado bromeaban a final de temporada con la idea de jugar al golf, también han demostrado los dos su pasión por los karts y que les gustaría tener alguna carrera próximamente, bueno, siempre mirando un poco fuera de pista, ¿no? Esa relación, ese vínculo entre ellos. Y bueno, a mí la verdad que no me sorprendió la reacción de Jannik Sinner porque sé del aprecio y sé del cariño que le tiene a Carlitos y bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Es una pena que no los podamos ver, que el año pasado viéramos esa final tan espectacular en Roland Garros y que no podamos tener una reedición. Y es sorprendente, ¿no? Porque Carlos creo que en 2020 fue el último año que no ganó un título sobre tierra batida, después siempre ha ganado al menos uno y este año, este 2026, no lo va a conseguir. Sí, a ver, parte de lo que vamos recogiendo también de los testimonios de la gente que estuve dando vueltas estos días acá en Mutua Madrid Open, sobre todo los chicos, cuando les preguntaba, bueno, ya sin Carlitos en el cuadro, chicos españoles, chicos y chicas, ya sin Carlitos en el cuadro, ¿por quién vas? ¿Quién crees que gane? Y lo que me llama la atención es que me dicen, quiero que gane Sinner, cuando en realidad está buenísimo el mensaje, porque la relación de ellos dos y el vínculo de ellos dos hace que no los tengamos como enemigos, sino como rivales que admiramos y que nos gusta ver competir y que nos gusta ver llegar hasta las finales y que nos regalen los partidazos que nos regalan. Bueno, Jannik, que después amplió un poquito más en conferencia su pensamiento sobre esta baja de Carlitos, diciendo el tenis sin Carlitos no es tenis, era la frase que comentábamos ayer, Germán. El tenis necesita a Carlos. El tenis necesita a Carlos, ¿no? Dejando como uno de los títulos del día de ayer. Bueno, pues fue la primera noticia, esa lesión de Carlitos Alcaraz por orden cronológico. La segunda más importante fue la victoria de Jannik Sinner. Y la tercera a nivel deportivo para España fue la victoria de Rafa Jódar ante Alex de Miñaur, regalando una auténtica exhibición en la Manolo Santana ante un top 10, deleitando a todo el público de la caja mágica y deslumbrando al tenis mundial. Qué auténtica exhibición de juego, ¿eh? Sí, recuerda que nos íbamos de aquí diciendo yo que era una prueba de fuego para él, para Alex de Miñaur. Al final lo que hizo fue incendiar la caja mágica, él solo con su tenis, con la forma de jugar, con lo agresivo que fue ante el australiano. Lo que restó fue inaudito. Yo andaba buscando números durante el partido y al final es que le ganó el 60 y pico % de puntos al resto sobre primer saque. Se da la curiosidad de que ganó más puntos restando Jódar ayer que sacando él. Ganó 4 puntos más. Hizo un partido que no lo sé, sí le conocemos. Sabemos que tiene ese tenis agresivo, sabemos que tiene ese tenis que se adapta también mucho mejor por la forma en la que le vimos jugar a pistas rápidas, pero es que ayer jugó un poquito como lo suele hacer Alex de Miñaur ante sus rivales, quitándole todo el tiempo al australiano, no dejándole jugar, echándole para atrás en la pista y sorprendiendo. Yo creo que el primer sorprendido fue el propio de Miñaur, que en el segundo set hubo momentos que yo creo que estaba desquiciado, haciendo fallo tras fallo, porque se las tenía que jugar de primeras y no le salían. Y nada que ver esta versión de Jódar con el que vimos en el debut, con el que vimos ante Jesper de Jong. Además en una Manolo Santana con muchísima más gente, prácticamente llena para ese partido ante Alex de Miñaur. Se le vio muchísimo más suelto, un tenis, vamos, de fuegos artificiales, un tenis muy eléctrico, moviendo muchísimo con la derecha, siendo muy incisivo y muy potente con el revés, como decía Mielgo, sin darle tiempo a de Miñaur a jugar prácticamente desde el fondo. Mucho que mejorar con el saque, pero bueno, es normal, tiene 19 años, pero la versión que dio ayer es que incluso te hizo parecer que de Miñaur era un tenista, no sé, un top 60, un top 70, no el cabeza de serie número 5 de este torneo. Era una prueba importantísima para él y cuidado porque lo que se viene ahora en el día de mañana va a ser también muy, muy espectacular contra Fonseca. Eso dicen ustedes, las palomitas, ¿no? Hay que traer palomitas para este domingo porque se viene Fonseca Jódar. Yo ayer cuando analizábamos en la previa del partido, Mielgo, esta situación de Miñaur en la caja mágica con Jódar, a mí me daba la sensación, más allá del ranking,
que tenés mucho más para perder siendo de Miñaur que Jodar, Sí. ¿no? O sea, que son esos típicos partidos incómodos para los tenistas, quizás ya con más horas de vuelo en partidos de esta envergadura. Me parece que sí, a veces quizás la presión, y además de Miñaur un poquito tiene raíces aquí en España, también jugaba frente a su gente porque su madre es española. Me parece que lo que está haciendo Jodar es fabuloso, y qué suerte que tienen ustedes los españoles, porque sin Carlitos, que de repente aparezca un Jodar dando estos shows, bueno, bienvenido sea. Y luego hablaremos de Dani Mérida, hablaremos de Davidovich, hablaremos de Munar, hablaremos de Carreño, que juegan en el día de hoy. Pero bueno, hablamos de Rafa Jodar y también hay que hablar del resto de la jornada del día ayer. Primero nos centramos en algunos titulares, por ejemplo, del cuadro masculino, más allá de las derrotas, que también comentaremos. Quizá lo más sonado fue lo de Rublev, también lo de Ben Shelton, y luego la victoria, por ejemplo, de Lorenzo Musetti. Seguramente el titular no fue día para estadounidenses, o no está siendo tampoco un torneo para estadounidenses, porque ya conocíamos la baja de Taylor Fritz y de Francis Tiafoe antes de comenzar el torneo. Ayer una derrota muy sonada, la de Ben Shelton, una victoria muy sonada de Dino Prismic, y también la derrota final a última hora de Tommy Paul ante Thiago Tirante, ante el argentino. Así que no fue una buena jornada para estadounidenses, y como dices también lo de Rublev, al que yo ya apuntaba en mi listado de decepciones. ¿Cómo te acordás de lo Campeón que apuntaste? 2024 y Sí. cae a las primeras de cambio aquí en Madrid. Sí, lo de Rublev no era algo esperado. Sí, también yo voy a tirar para mi lado Sudamérica, ¿no? Bueno, Joao Fonseca, que avanza lamentablemente por la baja, el walkover de Marin Cilic, que comentaba a través de sus redes sociales que había comido algo que lo hizo intoxicarse y demás, y por eso se bajaba. Joao, que llega sin horas de vuelo, pensando en este próximo partido con Jodar. Ganó Tom Echeverry, también ganó Thiago Tirante, dando una de las noticias, porque no era fácil tampoco para Tirante jugar en uno de los estadios más importantes frente a Tommy Paul, y bueno, importante también para el tenis sudamericano estos resultados. Y vamos a ver algunas imágenes también del partido de Lorenzo Musetti, que no hay que olvidar también su estatus aquí, aunque va con un perfil un poquito bajo, que ganó a Urkaz en 2 sets muy sólido. Sí, sin duda alguna. Al final Musetti es verdad que quizá estamos hablando un poco menos de él porque viene con poco rodaje en este 2026. Todavía él también insiste en recuperándose de temas físicos, pero yo sí que le tengo ahí en mi lista. Es un jugador que en tierra batida lo hace muy bien, otro jugador de esos que encanta ver. Y es verdad que ayer con Urkaz no tenía un partido sencillo y lo llevó con esa madurez que está logrando poner el italiano en su juego y en la pista, que otros años, por ejemplo, yo le recuerdo un partido aquí en el estadio Arantxa Sánchez Vicario frente a Zverev, no sé si hace 4 o 5 años, ya no sé, en el que era otro Musetti, se desquiciaba las primeras de cambio en cuanto no le salía nada, y ahora está sabiendo afrontar los momentos difíciles de los partidos para salir triunfador. Y ayer no fue sencilla la victoria con Urkaz, que siempre es un jugador que te lleva al límite, que te lleva a esos tiebreaks en los que es especialista, y le consiguió ganar en un tiebreak. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Lorenzo Musetti reflexionando sobre su victoria. Es muy linda y creo que la exhibición de Bellingham, Courtois, Yannick y Rafa fue muy interesante por el deporte en general, no solo para el tenis y para el fútbol. Y creo que es una buena idea y creo que va a invitar a otra gente que puede ser que no ve tenis o que no es aficionada de tenis a venir acá y entrar en un deporte. Y bueno, hoy fue un partido difícil. Sabía que Ubi seguramente ahora tiene un ranking que no lo respecta por el jugador que he estado, y especialmente aquí con la altura sabía que tenía que hacer un buen partido para ganar contra él. Pero muy contento de haberlo hecho y orgulloso de cómo he gestionado un poco el partido. Gracias. Bueno, hablaba sobre el partido y también, obviamente, sobre lo que sigue siendo noticia, que es esa pista instalada en el Bernabéu del Mutua Madrid Open, de la que hablaremos mucho también en el transcurso de la jornada. Es futbolero, Lore, por eso le pregunté. Hablamos bastante de fútbol. Ay, viste, el italiano y el español en general son futboleros y se hace intercambio de información. Me parece que era uno de los que estaba buscando un espacio para ir a entrenar al Estadio Bernabéu. Y luego tenemos también que hablar de lo que sucedió en el cuadro Guita. Ya contamos que nos quedamos sin representación española con la derrota de Cristina Buxa, que aún sigue con vida en el cuadro de dobles. Pero del resto de favoritas y de candidatas, ayer hablamos bastante de Rybakina y de su sufrimiento, pero bueno, teníamos que destacar también el papel de Coco Gauff, que jugó contra Leolia Yan y bueno, es una finalista del año pasado,
que aspira también a hacer cosas importantes aquí en Madrid. Sí, tiene ahora en siguiente ronda un duelo interesante con Sorana Cirstea. A priori pues, debería ser también favorita la estadounidense y es otra jugadora que ya sabe que lo pasa muy bien en Madrid, que se adapta también, a lo mejor es la que da buenas noticias a Estados Unidos al final, viendo que los chicos no han conseguido hacerlo, ¿no? Yo sí la tengo ahí entre mi lista de posibles, porque no para llegar hasta donde lo logró el año pasado. Sí, destacar también el triunfo, lo decías tú, de Rybakina, porque estaba marcada como una de las grandes favoritas para el torneo, para ser la gran rival de Aryna Sabalenka, principalmente porque lo está haciendo durante 2026, lo está haciendo en este año, y también porque va por la otra parte del cuadro. Seguramente Coco Gauff y ella son las grandes tenistas de esa parte baja del cuadro, y porque sufrió muchísimo, tuvo que remontar el partido después de perder el primer set, también iba 3-1 abajo en el tercero, y bueno, un toque de atención también para la tenista kazaja, que no se puede despistar si quiere llegar a esas rondas finales, si quiere medirse a las mejores. La prueba real la tiene ahora, que juega en tercera contra Qin Wensen, contra la jugadora china, que ojo ya a esa prueba. Sí, sí. Bueno, otros nombres de peso que han ganado ayer: Jessica Pegula, Jelena Ostapenko, parte de las que siguen avanzando aquí, y quizás a Mertens podemos sumar dentro de esos nombres a destacar de las victorias del día de ayer. Están cayendo pocas favoritas, ¿eh? Sí. O sea, están avanzando prácticamente todas las favoritas. El cuadro, que cuando empezó el torneo ya era muy potente y muy goloso, ahora lo es más en la tercera ronda. Exacto, de hecho, mira, hablando de Mertens, va a haber un duelo bonito con Pliskova contra otra veterana, que para los que tenemos todavía añoranza de tenis femenino de no hace demasiado, ver un Pliskova-Mertens va a ser bonito. Bueno, Solana Sierra también tenemos que marcar, que ganó en 2 sets, rapidito, también importante para Solana despachar a la rival en 2 sets, 6-2, 6-4 ante Frecha, así que avanza también la Argentina. Venga, vamos a hablar ya de lo de la jornada de hoy. Si os parece bien, vamos a hacerlo por orden cronológico, y lo primero que tenemos ya entre manos es el duelo entre Alejandro Davidovich y Pablo Carreño, en un partido importantísimo para ambos, en el que obviamente es favorito, creo yo, Alejandro Davidovich, pero para Pablo Carreño conseguir una victoria hoy frente a otro jugador español, segunda victoria en Madrid consecutiva, sería casi darle un vuelco a la temporada. Sí, no llega bien ninguno de los dos a este partido. Un Alejandro Davidovich Fokina al que yo creo que le puede ir bien jugar en Madrid, las condiciones de esta pista, de este torneo, contra un Pablo Carreño que se busca a sí mismo, ¿no? Está intentando llegar a su mejor versión, acercarse a ella tanto física como tenísticamente, con muchas dudas, y vamos a ver, ¿no?, si es capaz de hacerle partido a Davidovich Fokina, que bueno, creo que necesita encontrar ese punto de inflexión en la temporada, porque el año pasado se quedó muy cerca de ganar por fin su primer título, y este año ha empezado con alguna duda más y está un pelín más lejos, ¿no?, de ser ese Alejandro competitivo que vimos en muchas fases del año pasado. Me parece curioso que no se han enfrentado nunca. Sí, es un dato curioso. Le preguntaba yo precisamente por ello a Pablo cuando estuvo aquí después de su victoria en la ronda anterior, pero dice que lógicamente sí se conocen mucho, que han compartido entrenamientos en convocatorias del equipo de Copa Davis, etcétera. Pero sí, es curioso que siendo jugadores que están más o menos ahí, se han movido zona media del ranking, no se hayan visto nunca, ¿no? Yo lo veo equilibrado, coincido contigo en que cierto favoritismo para Alejandro Davidovich, un poquito por estado de forma, aunque como apunta Germán vienen los dos un poquito no a su mejor nivel. Y a ver, Pablo, yo que Pablo le noté un poquito ya con esa relajación de saber, como él mismo decía, de que ya su carrera está encauzada, de que ya todo lo que tenían que demostrar está demostrado, y de que ahora quizá, viendo que ha tenido que volver abajo para volver a remontar vuelo, puede lograr divertirse, ¿no? Quizá eso le haga peligroso también a Carreño. Y bueno, tenemos después también, en lo que a la Armada Española se refiere, un duelo muy interesante entre Jaume Munar y Casper Ruud en la pista central. Manolo Santana se conoce muy bien, han jugado en 7 ocasiones, 6 victorias para Casper, que defiende título aquí, que no llega con su mejor versión física, pero tampoco Jaume. Es un duelo un poquito más abierto de lo habitual. Sí, a ver, digo, desde lo tenístico, obviamente, si tenemos que contar cuál es el recorrido que ha tenido Casper versus Jaume, es más, a ver, fructífero lo que ha hecho Casper Ruud en cuanto a títulos y a instancias decisivas jugadas. Me parece que, como vos marcás,
en el momento en el que llega cada uno, que tampoco estamos al 100% bien conocedores de cómo están, está abierto para cualquiera. O sea, lo que puede llegar a suceder entre Casper Ruud y Jaume Munar es simplemente conocer dentro de la cancha e ir a ver para entender quién va a ser el gran ganador de este partido. Lindo encuentro también para ir a ver. Hoy hay encuentros muy importantes y no solo en las pistas centrales, en las de afuera, para los que estén acá dando vueltas, miren el order of play y váyanse a dar una vueltita porque hay buenos encuentros también. Mira, si lo vemos otra vez en pantalla, también recordamos que vuelve a comparecer Dani Mérida. Claro. Lo va a hacer en el último turno del estadio 3, otra vez ambientazo contra Mutet. Es un estadio, el 3 y el 2, que se han convertido prácticamente en bastiones para algunos jugadores españoles. Por ejemplo, Carla Suárez jugaba en la Arancha siempre. En el estadio 3 también logró buenas victorias Sara Sorribes, también en la pista 2. Ahí han hecho cosas muy importantes algunos españoles. Creo que Jesse Bouzas una vez acá confesó que le gustaba jugar más decía, la Manolo, la caja mágica es espectacular, pero prefiero jugar en este por el ambientazo que se genera. Claro, al final lo estamos viendo, ¿no? Estos días, que es donde se concentra el público, donde al final el estadio 3 creo que este año puede seguir entrando con la entrada de paseo, ¿verdad? Entonces, al final es donde están los buenos aficionados, los que siguen al tenis español, y se nota mucho ese calor. Hemos vivido ya unas jornadas de precisamente último turno ahí espectaculares. Se notó también ayer en uno de estos dos estadios, en ese partido entre Tirante y Tomepol. Yo creo que para los grandes aficionados al tenis, cualquiera de estas dos pistas, o las de fuera, donde hoy va a haber un Tien Vallejo en la pista 5, duelo ahí de jovencitos también interesante de ver, pues se disfruta mucho. Y algo tengo que ir a hacer la nota postpartido de Walton Kachanov, así que ahí en la 3. Después les cuento cómo está el ambiente. ¿No? Claro, puedo grabar un insight desde adentro de la pista para ver cómo está. Y no, ya no solo la pista, sino la forma de jugar y la forma de transmitir que tienen tanto Dani Mérida como Corentin Moutet, ¿no? Que son dos tenistas especiales en ese sentido, que les gusta mucho buscar el vínculo con sus aficionados. Moutet también, que es un gran artista con la raqueta, al que le gusta inventar y le gusta hacer disfrutar a la gente. Estoy seguro de que eso también va a llevar un poco la locura a las gradas y lógicamente el apoyo incondicional, ¿no? Que va a recibir hoy Dani Mérida como tenista español jugando contra un tenista francés. ¿Se animará a sacar de abajo Moutet? Porque me acuerdo, alguna vez seguro. Porque me acuerdo cuando este año le tocó jugar con Carlos Alcaraz en Australia. Correcto. Y tuve que ir a hacerle la entrevista. Además no se habían medido nunca. Me acuerdo que Carlitos fue muy inteligente a la hora de declarar en conferencia de prensa diciendo: es verdad, Moutet es sorpresivo, pero tiene patrones. O sea, tiene patrones que podemos ir leyendo. Y después le hice la entrevista a Moutet para ver qué decía. Y decía, me toca bailar con la más difícil, juego con Alcaraz, y le vas a sacar desde abajo. Y alguna de estas cosas tengo que hacer contra los mejores. Me parece que hoy puede llegar a hacerlo. Lo que pasa es que después va a tener que manejar la gente y el público, porque no sé cómo se lo tomarán acá los españoles. ¿Qué dicen si saca abajo con Mérida? Es que a lo mejor le responde Mérida al juego siguiente. Claro, eso puede ocurrir. Y yo creo que, por lo que voy conociendo a Moutet, es un jugador que, como decimos aquí, le va la marcha. Si le pitan porque vaya a sacar por abajo, yo creo que él todavía se va a crecer más y lo va a hacer más. O sea, es un jugador que en ese aspecto es muy descarado. En Francia, lógicamente, se siente arropado por su gente. En París se lo hemos visto hacer muchas veces, pero es que cuando juega en terreno contrario le da igual, lo hace lo mismo. Ese es un partido para ir a ver, Más allá de eso, también la forma de jugar, de tirar dejadas, de buscar globos, o sea, de hacer cosas diferentes, ¿no? De intentar sorprender. Eso es seguramente lo más llamativo y lo que hace más peligroso a Moutet. Y luego, ya ciñéndonos a los cabezas de serie que comparecen el día de hoy, vamos a ver a Zverev jugando contra Navone. Contra la nave. Que es un partido bonito para ver aquí a eso de las 4 de la tarde en la pista central Manolo Santana. Sí, claramente, a ver, el gran favorito es Sasha Zverev, el hombre que ha llegado a semifinales en Australia, en Indian Wells, en Miami. 5 me parece que contamos hoy este año. ¿Monte Carlo? Monte Carlo también. Perdió con Sinner en semifinales. 5 semifinales, está ahí para dar ese pasito más. Conversábamos con él en rueda de prensa, en zona mixta, y yo le decía, bueno, Sasha, ¿qué cambió en vos en la preparación? Dice, la verdad es que no cambió mucho, no hice un cambio muy específico. Me parece que está logrando encontrar el equilibrio entre el disfrute, el trabajo. Yo creo que es un gran candidato, se lo ve relajado, se lo ve disfrutando. Dijo que la altura y las condiciones acá no le parecen tan complicadas, que le sientan bien. A ver, Mariano Navone te las va a luchar todas porque tiene como ese espíritu de luchador, de garra. Me parece que el gran favorito igualmente es Sasha Zverev. Igual, Nave, estamos abiertos a que es alguna sorpresa, ¿eh? Bienvenida sea.
Y del Sufre con los argentinos. Aquí en Madrid Sí. Zverev, que se le da muy bien Madrid, ha ganado 2 veces. Sí. Él ya reconoció que la Manolo Santana es su estadio, su pista más predilecta en el circuito, pero es verdad que los argentinos aquí, alguno le ha dado algún susto. Y Fran Cerúndolo, específicamente. Y luego, no sé qué os apetece ver, pero la sesión nocturna es Sabalenka, Jacqueline Christian y Alexander Bublik, Tsitsipas, pero es que a esa hora más o menos en la pista 2 van a jugar Medvedev, Marosan, Kalinina, Osaka, y antes lo va a haber hecho la propia Iga contra Anne Lee en la Arantxa Sánchez. Una locura. Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Yo sí tengo apuntado ese Bublik Tsitsipas. Ojalá esté ya el griego un poquito más inspirado y también apetece porque entre ellos siempre ha habido un poquito de no voy a decir pique, pero casi. Casi. Entonces veremos hoy por dónde va. Si vemos tenis, si vemos pique o si vemos las dos cosas. Y cuidado Medvedev, o viene centradito o puede tener un partido peligroso con Marosan. Sí, porque aquí no se siente nada cómodo, no se ha sentido cómodo históricamente Medvedev en Madrid. Marosan, que si hablábamos de las dejadas de Mutet, es otro tenista que en principio va a hacer correr mucho a Medvedev, que saca bien, que se puede aprovechar de la altura de Madrid para buscar un saque potente, y va a depender todo en el mood que venga Medvedev, las ganas que tenga, la energía que tenga y lo cómodo que se pueda sentir jugando hoy en su primer partido aquí. ¿Puedo sumar 2 partidos más para ir a ver? Tú vas a sumar la Court Cerúndolo, No, voy a que es la sumarte pista 5. Andreva, que Vale. yo Sí. soy fan de Mirra, chicos, Sí. soy fan de Mirra. Mucho apunto, carisma. me apunto. muchísimo Mucho carisma, me parece que además esta combinación que tienen con Conchita es espectacular. Me encantaría poder ir a verla entrenar. El año pasado, no sé si se acuerdan, teníamos un desafío que podemos repetirlo este año, en el que Conchita le enseñaba frases típicas de aquí y ella cuando terminaba los partidos lo decía y la gente obviamente de España... Refranes. Refranes, el que se fue a Sevilla perdió su silla, se aprende ese tipo de palabras, me parece espectacular, va a jugar con Galfi y también va a estar Iga Swiatek, en otro de los partidos interesantes para ir a ver. Claro, después te va a sumar un Fran Cerúndolo, Es la Court Cerúndolo. un Juanma Cerúndolo que La va a pista jugar 4. ¿Cómo se con van a Cardelli. cruzar? Si ganan, se cruzan. Si ganan, Si se ganan, cruzan. en la siguiente ronda, los hermanos. ¿Con quién irá el papá? Si pasa eso. No le vamos a preguntar. ¿Sabés que el padre no viaja? Esto es muy particular, él lo ha contado igual públicamente. Le tiene miedo a los aviones, viaja mucho la madre, que no sé si está acá, la podríamos entrevistar, pues es muy interesante conocerlos. Una familia súper deportista que tienen academia de tenis en Buenos Aires y que viven el deporte a flor de piel. La otra hermana Cerúndolo, jugadora del seleccionado nacional de hockey sobre césped en Argentina. Así que familia con genes deportivos. Vaya familia, está la familia Corda, la familia Cerúndolo, qué barbaridad, qué envidia, qué envidia. Bueno chicos, pues nada, vamos a empezar a desplegarnos por la caja mágica para ver y empaparnos de todo lo que está sucediendo y venir después aquí a contároslo. Agos se va a ir perdiendo por las instalaciones, no sé a qué pista va a ir Mielgo, no sé a qué pista va a ir Germán, pero lo que está claro es que vais a tener aquí en nosotros a 4 aliados y alguno más, porque está Lía también, está Andrés, está el propio Tallada, está todo el equipazo, listo, dispuesto y contento, porque nos lo pasamos muy bien y disfrutamos un montón aquí en la caja mágica en el Mutua Madrid Open, disfrutando con vosotros en Game Set Madrid.